aquí hay un poder satánico que aquí no se va a mover fácilmente. Vamos a cuartito. Mi hermana comenzó de 15 años. La zona roja de Guayaquil. Aquí. De rojo te vio la cámara. Es prácticamente imposible grabar ahí dentro. Estaban los niños a la escuela. Vale. Mira la cantidad de mujeres que hay aquí. Y lo que más nos gusta Es trabajar. Esta zona es exclusivamente de mujeres. Va a morir el negocio de la 18. Tú estás aquí hablando sobre tus cosas y por ahí escuchas a... Tengo hermana y una sobrina. como no voy a poder ya luego, wow. Trabajan entre unas 150 y 200 mujeres. No, estoy conversando tranquilo. Vuela para allá. En el día de hoy voy a intentar conseguir algo prácticamente imposible. No hay ningún documento en internet, aparte alguna cosita medio escondida. De este lugar tengo que gritar, ¿por qué? Porque la música es súper alta. Estoy hablando del barrio, la zona llamada Las 18, la zona roja de Guayaquil. Y es algo muy único en todo el mundo, ¿por qué? Porque está cerrado. Podéis ver que aquí hay una pared que cierra y pone prohibido entrar sin cédula, con trago, de droga, con armas. Es una zona muy regulada. De hecho, allá a la entrada podemos ver que hay unos guardias armados y con chaleco y todo. Entonces, ¿qué pasó? Que esta zona se empieza a crear en los años 70, 80, porque obviamente la prostitución que se encuentra en varios puntos decide concentrarse aquí, en esa zona. Pasan los años, las cosas en algunos momentos empeoran y Guayaquil, la ciudad de Guayaquil empieza a estar un poco cansada de todo lo que pasaba aquí, porque os podéis imaginar esto abierto, había tráfico de coches, dentro, fuera, droga, alcohol, etcétera, etcétera. Entonces el Estado dice, ya basta, cerramos. Pues no, la gente de Guayaquil busca una solución diferente. ¿Cuál es la solución? Lo que estáis viendo ahora, cerrar, tapar a los ojos, ¿no?, de los demás y de los niños. Podemos ver aquí chicas que cruzan de esta parte a la otra. Pequeña curiosidad, esta parte es mixta, quiere decir que hay mujeres, trans y chicos homosexuales, mientras esta zona es exclusivamente de mujeres. Es prácticamente imposible grabar ahí dentro. Entonces, mi idea es esconder la cámara y ver si puedo enseñaros un poco cómo es y poder hablar también con las chicas. Detrás de estas puertas he leído que hay unos 30, 40 locales más o menos y trabajan entre unas 150 y 200 mujeres. Mucha gente. Coste del servicio unos 10, 20 dólares. Muy barato. Obviamente siempre depende de la belleza de la mujer, de su edad. La más guapa y la más jóvenes pueden cobrar un poquito más respecto a una persona un poquito más anciana. Brutal. Aquí vende también fruta. Dicho todo eso, casi me muero. Vamos a hablar con la gente que vive también aquí alrededor. Vamos a ver si me dejan una pequeña entrevista y luego escondemos la cámara y vamos a ver si puedo enseñar la parte de dentro. Es algo, repito, único. Por lo menos yo nunca he visto algo así. Vamos a ver si lo conseguimos. Explíqueme un poco, porque veo que ahora está todo cerrado ahí, ya no se puede... ¿Cómo comenzó? Ahora cerrado por la ¿Cuántos puerta, años? Explícale mucho todo. ladrón. ¿Usted cuánto lleva viviendo aquí? ¿Cuántos años? 40 años. 40 años, antes de la... Antes, cuando llegó recién el 18, yo vine aquí. Vale, Esto era de caña. vale. ¿Siempre ha estado así, cerrado con...? No, era abierto. Hasta los carros se metían para allá. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué ahora está así tan hermético, tan cerrado? Por la seguridad, por los La niños y seguridad. todo eso. Los niñitos. La seguridad. ¿No le molesta todo el día esa música? Porque es muy bonita, pero es muy No, alta. pero ya estoy No está acostumbrado. acostumbrado a vivir tranquilo. Uno se acostumbra. Ya esto se hizo patrimonio, sí. Cuando no Claro. hay música, Claro, aquí no me se puede pongo mover. grave. ¿Se acuerda el año que pusieron las paredes? ¿De qué año hablamos? ¿2000? No,
Es muy informado, señor. Acuérdate tú bien, si tú no te acuerdas. No sé, 2000 pusieron la puerta. ¿Por qué pusieron eso? ¿Para que los niños no vean un poco lo que pasa adentro? Porque pasaban los niños a la escuela. Y Vale. ¿Vale? veía a la mujer. Mami, ahí pusieron la reja a la puerta. ¿Usted ha conocido alguna de estas mujeres que se dedican a este oficio o no? Como amigas. Sí. Tengo dos hermanas y una sobrina. ¿Y por qué lo hace sufrir eso? Como vestido de militares del exterior de Suiza. Y ella es tu compañera. Fuera para allá, con el mamá. uniforme de nación. Mira, no, estoy conversando tranquilo. Vuela para allá, mamá. Tranquilo que el hombre también. Sí, se ha emocionado un poco porque me ha contado que algunos familiares han trabajado de eso. Todos. Y esto es algo que a usted lo ha hecho sufrir. Mi hermana comenzó de 15 años. Entonces se podía ejercer esta profesión también siendo menor de edad. Era menor de edad. Eso no está bien. Pero no hay menores de ahí. Lárgate, no es contigo, loco. Tienes que decirlo. Tómame la ¿qué? Ya. Mira ese reportaje, tiene que cerrarlo, no sé. ¿Cuándo ha sido el momento de más tensión aquí en la 18? ¿Ha habido un momento que el Estado quería quitar este lugar y vosotros habéis dicho no, las chicas se quedan? El momento cuando hubo la epidemia, ahí el Estado quería coger. Pero los dueños de salón, aquí hay plata que corre, Peñal. A los manerudos se queda la 18. Como 4 veces la quería votar y nunca la votaron. Cuando la 18 era de caña, El negocio de esto de aquí es lo que se está haciendo, lo que se está produciendo. Hay muchos pros y muchos contras. Quieren mover esto, pero hay muchos intereses aquí. ¿Por qué? Porque si lo mandan esto para el carretero, ya no va a ser lo mismo. Va a morir el negocio de la 18. Ya no va a ser la 18 como que lo van a tener allá en el carretero de la perimetral, porque hay muchos chongos allá. O Vía Daura hay otros chongos. Entrada de la 8. No es lo mismo, porque va a ser uno más de lo de allá. Ahora, lo de aquí queda el centro de la ciudad. Mientras esté cerrado, mientras se respete el espacio de la sociedad, de la familia, de los niños, ¿de qué manera? De la manera que verdaderamente con lo que lo cerraron, yo creo que es suficiente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que también hay intereses no solo de las chicas, sino también de la cervecería y de todo. Aquí hay un poder satánico que aquí no se va a mover fácilmente. Solo Jesucristo dará el día cuando salga. Es la respuesta que doy. Nunca he visto a nadie hablar con tanto carisma, tanta fuerza de un barrio. Usted al final quiere la 18, es parte de su vida. Os la voy describiendo. Es como un lugar, lo veis, hay muchos barecitos con muchas muchachas. Cada puestito tiene sus mujeres, sus cositas. Hay cerveza arriba, abajo. Habla con ella. Hola, no quiero hacer sexo ni nada, quiero solo hacer algunas preguntas. Sí, si quieren las dos. Vamos a cuartito. Dale. Donde tú quieras. ¿Cuánto lleváis trabajando aquí en la 18? Poquito desde enero. Vale. ¿Sois de aquí? ¿Sois de Guayaquil o sois venezolanas, colombianas? Venezolano. Venezolanas. ¿Por qué habéis decidido justo la 18 en otra zona? Porque he visto que, por ejemplo, en el centro hay muchas, ¿no? También mujeres. No, aquí en sí por la seguridad, más que todo. Y Vale. porque acá es el boom prácticamente de Guaya. Claro. ¿Cuántas mujeres hay aquí trabajando? Uy, hartísimas. Sin fin, entran y salen, Más de 100, ¿no? Seguro. ¿Qué habéis pensado la primera vez que habéis entrado aquí? En plan, madre mía, cuánta competencia, cuántas... Ajá, sí. ¿Sí, no? ¿Cómo no voy a poder esto? Y ya luego, wow.
cómo se busca, cómo se encuentra trabajo aquí? En plan, tú vienes y tienes que hablar con una jefa, con un dueño, ¿cómo funciona? Con un dueño del local o un administrador. Vale. Entonces tú entras y dices, mira, quiero trabajar y ¿qué te piden? No sé, tener más de 18, creo. Carnet y cédula de identidad. Te piden la documentación, si no, no te reciben. Ser mayor de edad, obviamente. Obviamente. Tú, Rosa, los 18, ¿no? Eres muy joven. Tengo 21. ¿Por qué a los 21 decides hacer este trabajo? Porque no, yo he hablado con muchas mujeres que, por ejemplo, tienen 3, 4 hijos, ¿sabes? Tienen una situación económica difícil. Hijos lo hacen y eso, ¿Y tú tienes hijos? Sí. Ah, vale. Entonces dices, esto es una situación un poco complicada económicamente. Sí. Tú me has dicho que llevas 5 meses aquí. Sí. Poquito tiempo. Cuéntame un poco estos 5 meses, ¿cómo ha sido? Ecuador no me gusta para nada. Pero ¿Por qué no te gusta? La inseguridad que se vive en las calles. todo lo que me han contado, bueno. Y este trabajo en específico, ¿qué es lo que te gusta y qué es lo que odias? Si hay algo que te gusta, porque no sé. Odio la plata. Y lo que no nos gusta es Es trabajar. ¿Cómo imagináis, no sé, los próximos 5 o 10 años? ¿Un trabajo que se puede hacer por mucho tiempo o...? un trabajo independiente. No, esto es un trabajo independiente, ya lo hago. Vale. ¿Cuánto se puede ganar en un día que estáis muy contenta? Que dice, mira, Depende. me voy a casa con una sonrisa. 150, 120. Joder. Sí. Una que me voy sin una sonrisa, $10. ¿Qué ha pasado? En cero. Claro, pues que hay días altos y hay días bajos. ¿Cómo te sientes cuando vuelves a casa después de 10 relaciones sexuales con 10 hombres diferentes? Algo, no sé, que... Yo positivo. que soy cero normal, no tengo nada. Vale. No hay un sentimiento, no sé, de vacío, de... No. Normal, pero estamos en el siglo 24. Claro. No digo que es algo negativo. El cuartito veo que son bastante humildes, ¿no? Esto se utiliza, no me parece que se utiliza mucho, sí. Yo no sé. ¿Qué hace si el cliente viene y no está bien aseado? ¿Cómo funciona? ¿Qué hacéis? Se saca, pues. O se lava, y es para que se lave. Ya. ¿Cuál es vuestro sueño? Un sueño que tienes tú, dime, me gustaría eso. Volver a Venezuela está con mis hijas, pues. Lo mismo digo. Tú estás aquí hablando, haciendo tus cosas y por ahí escuchas a... escuchas a los amigos que están haciendo otra cosa. Espera. Tengo que guardar eso. Si no me matan. Mira, gente, por ejemplo, ahí hay cubitos donde tiran las cervezas. Todo muy bien organizado. Porque está controlado ya esto. Porque esto antes era una porquería. Ahora para dejarlo trabajar tranquilamente, los han hecho organizar, limpieza. Hay un chico allá que vende cigarrillos. Aquí venden papas y comida. Es divertido, no lo puedo enseñar porque no puedo sacar la cámara, pero hay 2 señores delante que están más interesados en el partido que en las mujeres. Yo me iría a un bar a ver el partido antes de venir aquí, ¿sabes? Seguimos. ¿Veis aquí la basura? Aquí te venden... Como chito, ven aquí. Así parece que estoy hablando contigo, ¿sabes? La Aquí. chica de rojo te vio en la cámara. ¿Sí? Sí, enseguida te sigue viendo, te sigue viendo. Mirad aquí, por ejemplo. Mirad la cantidad de mujeres que hay aquí. Es una barbaridad, ¿o no? Centro de diversión para adultos. Y hay mujeres muy jóvenes. Por ejemplo, esta chica, ¿cuánto tendrá? 20 años. Caliente Sexy Club. Vamos saliendo a ver si los guardias... Por ahí. Muy bien, lo hemos conseguido. Vámonos. Espero que os haya gustado. Vaya locura.